Hola, soy Cindy Díaz y les voy a hablar sobre las quemaduras. Las quemaduras son aquellas lesiones que afectan los tejidos vivos provocados por agentes físicos, químicos o biológicos, que se pueden alterar desde un eritema hasta la destrucción de la zona comprometida. Vamos a hablar sobre la anatomía y la fisiología de esa zona que es afectada, que sería en la piel. La piel está constituida por la epidermis y la dermis. Estas reposan sobre una barrera que se le conoce como hipodermis o tejido subcutáneo. Entre la epidermis y la dermis se ancla una zona que se le conoce como hemoepidérmica. Esta se encarga de pasar los nutrientes, el oxígeno y esos productos de desecho entre la dermis y la epidermis. Seguidamente vamos a hablar de la epidermis. Esta es la primera zona, esta es la primera capa de la piel. En sí está constituida por un epitelio pavimentoso córneo multiestratificado, que normalmente tiene un grosor de 0.3 milímetros a 0.5 milímetros. También está constituido por queratinocitos que en fracciones progresivas de diferenciación en las capas más profundas a las más superficiales. Estos tienden a moverse de las capas más profundas a las más superficiales, que serían la córnea, o sea, las capas más externas, para poder degenerarse en el proceso epidérmico. Seguidamente tenemos la dermis. Esta es la segunda capa de la piel y es mucho más delgada que la epidermis, y en sí es una red compleja que está compuesta por componentes celulares y acelulares, ya sea vasos, nervios, raíces capilares y glándulas sudoríparas. Tenemos también que esta estructuralmente está subdividida en dos capas. Está la dermis particular y la dermis reticular. La dermis particular tiene unos bucles vasculares que se encargan de pasar los nutrientes y el oxígeno a la epidermis. Se encuentra también que el colágeno, que es una proteína estructural que abunda en esa dermis reticular, se encarga de proporcionarle la durabilidad a la piel. También está otra proteína estructural que sería la elastina, que se encuentra en la dermis y se encarga de proporcionarle a la piel la elasticidad. También están los fibroblastos, que se encuentran en la dermis y tienen como función principal o son responsables de la síntesis y degradación de estas proteínas estructurales, tanto el colágeno y la elastina. También se pueden hallar macrófagos y linfocitos que pertenecen al sistema inmune de la piel. Ok, ya hablado de esto, vamos a hablar de la clasificación en la clínica de las quemaduras. Esto se va a dividir en tres grupos. En el primer grupo se encuentran las quemaduras epidérmicas o de primer grado. Estas quemaduras cursan con eritema, también cursan con dolor del tipo de ardor, empiezan a ceder de 24 a 48 horas y son seguidas de una pigmentación melánica. También tienden a curarse de 5 a 10 días en ausencia de complicaciones. En el segundo grupo tenemos las quemaduras de segundo grado o quemaduras dérmicas. Estas se van a subdividir según su profundidad. Están las superficiales y las profundas. Las superficiales son características por lesiones eritematosas que cursan con flictenas, que cuando se rompe la dermis se va a observar enrojecida, exudativa y muy sensible. También en algunos casos se observa un lecho blanquecino compuesto de fibrina, no deja cicatrices ni secuelas y tiende a curarse de 10 a 15 días en ausencia de complicaciones. En las profundas muestra una piel blanquecina con un aspecto seroso y no deprimida, no hay ausencia de flictenas y también la lesión no es exudativa. Si deja secuelas y cicatrices y tiende a curarse de 20 a 40 días en ausencia de complicaciones. También muestra un epitelio muy delgado y muy poco resistente, o mediante la formación de cicatrices retráctiles o hipertróficas, que la causa principal como tal de esta quemadura serían los líquidos muy calientes o sustancias químicas cáusticas. En el tercer grupo tenemos las quemaduras de tercer grado o quemaduras subdérmicas. Estas se caracterizan porque la piel presenta un aspecto de placa o escara de color muy variable, ya sea blanco, pardo, negro, rojo muy brillante, etc. La cual es seca, deprimida, insensible y se van a observar los vasos dérmicos trombosados. También alrededor de la lesión se observa un edema y paulativamente la escara se va a oscurecer y a degradar, que al desaparecer aparece un lecho que va a tener como un aspecto de estapo y también o de un tejido de granulación. La cicatrización
se cura de varios meses o años, o sea, puede durar varios meses o años o no hacerlo. Las quemaduras que tienen la superficie corporal quemada de más del 15% o 25% en quemadura de segundo grado, tienden a presentar complicaciones, donde van a verse manifestaciones sistémicas como lo que sería un shock neurogénico, manifestaciones de un shock hipovolémico, adelgazamiento hasta la cicatrización, y también transcurridos unos días se puede presentar escalofríos y síndrome febril, lo que se va a sospechar de una infección. En el siguiente punto se encuentran los criterios para poder sacar el porcentaje de esa superficie corporal quemada. Se va a seguir la regla de 9 de Pulaski y Tennyson, en donde se va a medir de la siguiente forma. Está cabeza y cuello, 9%, tórax anterior y posterior, 18%, cada 9% cada uno. Está también miembro superior e inferior, pero en el miembro inferior se va a calcular 18%, 9% cada uno. En el miembro superior se va a calcular 18%, 9% cada uno. Okay. Seguidamente está la etiología. En la etiología vamos a encontrar que se van a dividir en varias categorías, por así decirlo. Está la térmica, que es provocada por sólidos, líquidos, gases, el fuego directo. Está también los químicos, que son provocados por sustancias químicas cáusticas, ya sea ácido o álcali. Tenemos las eléctricas, que también son causadas por la electricidad industrial, la electricidad médica y la electricidad atmosférica. Okay. También están los biológicos, que son causados por los insectos, las medusas, peces eléctricos o batracias. Y por último están las radiaciones, que son en sí provocadas por radiaciones ionizantes, cuyas lesiones se parecen a las quemaduras térmicas, que se denominan radiodermitis. En sí pueden ser provocados como por los rayos ultravioletas que pasan estas capas de la piel y provocan como tal la lesión. Okay. Seguidamente vamos a hablar sobre la fisiopatología. En la fisiopatología tenemos que el calor de la quemadura provoca la desnaturalización de las proteínas y por ende también la necrosis coagulativa. Alrededor del tejido coagulado se van a agregar las plaquetas, se encontrarán los vasos y el tejido mal fundido. Esta zona se le conoce como estasis, que puede necrosarse alrededor de la lesión. El tejido que se encuentra alrededor de la zona de estasis está hiperémico e inflamado. Cuando ocurre ese daño, esa ruptura de esa barrera, ya sea de la epidermis normal, permite como tal la invasión bacteriana, la alteración de la termorregulación y también la pérdida externa del líquido. Los tejidos dañados a menudo se edematizan, por lo que aumenta aún más la pérdida de volumen. También la pérdida de calor se muestra significativa, ¿debido a qué? Porque existe la alteración de la termorregulación de la dermis dañada, que por lo general o por lo particular se evidencia en heridas expuestas. Seguidamente tenemos los criterios para poder referir a un paciente a un centro de quemados, en donde se siguen los siguientes criterios. Están las quemaduras de espesor parcial y espesor total, que va a ser mayor del 10% de la superficie corporal quemada en pacientes menores de 10 años o pacientes mayores de 50 años. Están los de espesor parcial y espesor total, que va a tener una superficie corporal quemada mayor del 20%. Está también las quemaduras de espesor parcial y espesor total, que van a incluir las caras, pies, manos, extremidades, perineo, genitales, en cualquier grupo de edad. Están las quemaduras por electricidad, químicos y por inhalación. Están las lesiones que provienen que contienen un trastorno, o sea, el paciente va a presentar un trastorno médico persistente, en donde va a existir la complicación como tal de ese tratamiento, o sea, va a afectar el tratamiento, va a afectar el periodo de recuperación y también la mortalidad. Están las quemaduras de espesor total y que van a ser mayor del 5% de la superficie corporal quemada en cualquier edad. Seguidamente también están las quemaduras que cursan con un traumatismo concomitante, como lo que sería una fractura, que va a causar una complicación con un riesgo mayor de la morbilidad y mortalidad. Está también las lesiones en niños, que estos van a ser ingresados al hospital y no se va a encontrar un equipo calificado para poder realizar el cuidado pediátrico.
Y por último están las quemaduras, o sea, esas quemaduras que van a requerir ese apoyo social, emocional y la rehabilitación a largo plazo. O todos estos, que también se puede sospechar que va a haber la presencia de abuso infantil. Siguiente punto sería la conducta de las quemaduras en menos de 24 horas de evolución. En primer lugar están que se debe permeabilizar las vías aéreas, mantener la ventilación, se debe hacer una evaluación rápida del estado de la conciencia y signos vitales. Al paciente se debe desnudar y se debe tender sobre sábanas totalmente estériles. También en segundo lugar se realiza la toma de 1 a 3 vías periféricas para poder realizar 4 muestras sanguíneas que van a ir en diferentes tubos de ensayo para poder realizar el objetivo como tal del estudio. Está la de la hematología completa, en donde va en un tubo de ensayo de tapa morada. Está la de las químicas, que es donde se va a evaluar la glicemia, la creatinina, los eritrocitos, el tipiaje 8, donde se va a evaluar en un ensayo, en un tubo de ensayo de tapa roja. Está el PT y el PPT, que se va a transportar en un tubo de ensayo que va a contener la tapa amarilla. También están las pruebas de proteína total y fraccionada, que se va a transportar de una vez en la inyectadora. En tercer lugar, tenemos que se va a realizar la recuperación de esa pérdida de volumen, en donde se va a calcular que el 50% se va a administrar en las primeras 8 horas de evolución, o sea, en las primeras 8 horas, y el 50% restante se va a administrar en las 16 horas restantes. Tenemos que se va a ir manteniendo una diuresis de control de 0.5 miligramos entre kilogramos entre hora. La cantidad de volumen que se debe administrar se va a medir según la siguiente fórmula. Está la fórmula de Parkland, en donde se administra Ringerlacto de 4 mililitros entre kilogramos entre el porcentaje de la superficie corporal quemada. Está la de Evans, en donde se va a administrar sustancias coloides, entonces donde se encuentra la albulina o fracciones proteicas del plasma humano, donde se administra 1 mililitro entre kilogramos entre el porcentaje de la superficie quemada, asociados con Ringerlacto de 1 mililitro entre kilogramos entre la superficie corporal quemada, y van a estar asociados con 2000 cc de solución al 5%. En un cálculo rápido sería, por ejemplo, en una bolsa de 500 cc serían 7 gotas por minuto. Tenemos que en algunos casos se va a presentar que las personas pueden tener una evolución de más de 3 horas, por ejemplo, que no se le va a administrar esa solución como tal, ese volumen no se le va a administrar, por ende, va a tener una evolución de 3 horas y en las 5 horas restantes se le puede administrar este volumen. O sea, la persona sufre la quemadura, ya tiene una evolución de 3 horas, en esas primeras 8 horas va a tener una evolución de 3 horas y se le puede administrar, en esas 5 horas restantes se le administra el volumen como tal. Seguidamente está la albulina, en donde se le va a administrar, como tal se le va a administrar en quemaduras moderadas o de gran extensión de 12.5 gramos entre litros, pero después de haber pasado las primeras 8 horas. Seguidamente están los hemoderivados de 1 a 2 de ser necesario. También están los analgésicos asociados con protectores gástricos. Por último se encuentran los tratamientos locales, en donde se van a realizar la limpieza con solución antiséptica o jabonosa con abundante solución fisiológica 0.9. Se va a depurar los tejidos desvilizados y también se van a realizar las curas oclusivas, en donde se va a colocar antimicrobianos tópicos en las gasas y se van a colocar sobre las zonas comprometidas como tal. Después, posteriormente, se va a realizar un vendaje que va a ir sobre dicha zona. Por último, tenemos el tratamiento de mantenimiento.
se debe realizar un control del requerimiento de esos nutrientes, se va a administrar la antibiótico-terapia con penicilina cristalina o cefalosporina de primera generación que va a ir introducida por endovenosa. Se va a realizar también que se debe seguir con el analgésico y el protector gástrico, la profilaxis de la tromboembolia con heparina de bajo peso molecular. Las curas se deben realizar el cambio de cura se debe realizar de 3 a 5 días dependiendo y asociados con también toxoide tetánico de 0.5 cc. Esta se va a administrar por vía intramuscular y también por último se hace la psicoterapia. Se va a realizar la psicoterapia del paciente y del grupo familiar. Por último, como nota muy importante, en las quemaduras de tercer grado se amerita la amputación o el injerto.